Hola, hoy vamos a continuar con nuestro segundo capítulo del curso de Python que trata sobre datos, variables y tipos de datos. Empecemos. Un dato es un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de uno o más símbolos, números o letras. Los datos en Python se almacenan en variables y en constantes. Acá les damos algunos ejemplos de datos. Por ejemplo, me llamo Juan. A partir de esta afirmación vemos que existe un dato identificado como nombre y un valor Juan. Otra opción, tengo 30 años. A partir de esta afirmación podemos ver que existe un dato identificado como edad y un valor de 30. En mi billetera tengo 280,50 pesos. A partir de esta afirmación podemos ver que existe un dato que puede ser descrito como billetera con un valor de 280,50. Es verdad que está lloviendo. A partir de esta afirmación podemos ver que existe un dato que podemos identificar como lluvia con un valor verdadero. Muy bien, los datos en Python y en otros lenguajes también se almacenan en variables. Una variable es un espacio de memoria reservado en nuestro programa para almacenar un valor. Este valor puede ser un número, una cadena de texto o una fecha, entre otros. Para poder asignar un valor a una variable se debe poner el nombre de la variable a la izquierda, el símbolo igual y el valor de la variable a la derecha. Tenemos diferentes tipos de datos en Python. Los básicos y principales son los datos numéricos, que pueden ser enteros, como por ejemplo 1, menos 8, 7, 145, 84. Números con decimales, menos 0,5, 17,4, 2,36. En Python se usa el punto en lugar de la coma. Alfanuméricos se escriben entre comillas. Pueden ser letras, números o símbolos, como en este caso juan123@messi.com, o cualquier texto que quieran poner siempre entre comillas, simples o dobles. La última opción, tipos de datos booleanos, que significan que tiene dos opciones, verdadero o falso. Bueno, ahora empecemos a hacer ejemplos de cada uno de ellos con pequeños programas y podamos mostrar el funcionamiento. Bueno, en mi caso voy a empezar con Visual Studio Code, porque estoy trabajando con Windows, pero ustedes pueden trabajar con cualquier editor de texto o cualquier IDE en Windows, Linux o el sistema operativo que tengan. Primero que vamos a hacer es abrir el archivo, le vamos a dar un nombre, le ponemos por ejemplo variables y tipos de datos. Le decimos que es un archivo Python y lo guardamos. Entonces vamos a hablar de las variables. Habíamos dicho que la variable se puede definir con un nombre y hay que asignarle un valor. Ese valor puede ser que se lo ponemos nosotros en forma directa o puede ser el resultado de una expresión que definimos en el programa. En Python tenemos tres tipos de variables. Variables numéricas, que por ejemplo la podemos definir con el ejemplo edad igual 30. Alfanuméricas, también llamadas strings por su nombre en inglés, y esa la podemos definir con comillas, por ejemplo, nombre igual, comilla simple o doble, Juan. Y también podemos tener variables booleanas, por ejemplo, booleanas, por ejemplo, llueve igual true. Las variables booleanas, recordemos, van con true o false, que significan verdadero o falso. Muy bien, ahí estamos definiendo las variables. Recuerden que para mostrar el valor de una variable usábamos la instrucción print. Por ejemplo, si yo pongo print
entre paréntesis, edad, nos debería mostrar el valor de edad, que en nuestro caso es 30. Por ejemplo, vamos a ejecutar sin depuración y vemos en la parte inferior que se imprimió el número 30, que significa que nos imprimió el valor de la palabra edad. ¿Qué pasa si en lugar de print edad ponemos print nombre? Pero lo ponemos entre comillas. En este caso va a imprimir la palabra nombre en lugar de lo que nosotros queríamos, que era el valor de la palabra Juan. ¿Por qué? Acá vemos que imprimió la palabra nombre. Eso significa de que estamos imprimiendo el texto que está entre comillas. Si nosotros sacamos la comilla, ya le estamos diciendo que lo que queremos imprimir es el contenido de la palabra, de la variable nombre, y en este caso va a ser Juan. Ahí abajo nos mostró el resultado, Juan. ¿Qué pasa si en lugar de print nombre le ponemos print llueve? Lo mismo, me va a dar el contenido de la variable llueve, que en este caso es verdadero, por lo tanto, true. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, imprimo nombre le cambio el valor de nombre, por ejemplo, nombre igual Florencia, print nombre. Acá vemos que tenemos dos veces la instrucción print nombre. Primero con el valor inicial que era Juan, lo habíamos definido más arriba, y luego le cambiamos el contenido, el valor a la misma variable y volvemos a imprimir la misma variable. Ejecutamos y vemos que nos imprime las dos cosas, primero Juan y después Florencia. ¿Por qué? Porque en el medio le cambiamos el valor a la variable nombre. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que de edad le pusimos el valor de 30. Suponemos que queremos que llegue el cumpleaños. Recuerden que cuando la línea empieza con el símbolo numeral, es un comentario y eso no se ejecuta en Python. Entonces le vamos a decir que edad es igual a edad más 1. ¿Qué significa esto? Que tiene que ejecutar lo que está a la derecha del igual, que significa edad más 1, como edad es 30, sumándole 1 es 31, y lo guarda nuevamente en la variable edad. Por lo tanto, ponemos print edad, y antes de ejecutarlo, vamos a comentar los print que hicimos antes para que no nos confundan con este ejercicio. Las asignaciones de variables no hace falta comentarlas porque igualmente es una asignación y no muestran nada en pantalla. Print edad y ahora ejecutamos. Nos muestra, como ustedes ven, el 31, que surge de asignarle 30 al inicio de nuestro programa y sumarle 1 en la línea cuando fue el cumpleaños de Juan. Si yo quiero imprimir la edad de Juan después del cumpleaños y quiero poner el nombre también, pongo print nombre, edad. Comento esta, ejecutamos y ahí tenemos, perdón, se llama Florencia este caso porque le habíamos cambiado el nombre, Florencia 31.
Otra cosa que podemos probar es que las variables de texto, además de ponerle un texto fijo de una sola línea, pueden tener varias líneas de texto. Para eso podemos ponerle triple comilla doble. Este es un texto de varias líneas. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera. Volvemos a comentar los prints que teníamos para que no nos modifique el resultado. Y acá sacamos el comentario de nombre para que me muestre que contiene nombre. Le asigno el valor a la variable nombre, arranca con Juan, le cambio a la misma variable este texto multilínea, imprimo el nombre. Ejecutamos. Y ahí nos muestra, este es un texto de varias líneas, esta es la segunda línea, esta es la tercera. Tal cual el texto que hemos puesto, la diferencia es que en vez de usar una sola comilla simple y doble para delimitar la cadena o string, usamos comilla triple y eso significa que podemos ir todas las líneas que queremos para el valor de esta variable de tipo string o alfanumérica. Otro ejemplo que podríamos hacer con variables numéricas en este caso es hacer otra operación y con más de una variable numérica. Entonces, por ejemplo, aumentamos estas tres líneas y vamos acá y ponemos, por ejemplo, número 1 es igual a 5. Le asignamos el valor 5 a la variable número 1. Número 2 es igual a 3. Entonces ponemos resultado es igual a 5 dividido, número 1 dividido número 2. Print resultado. Ejecutamos. Y como ustedes ven, si bien eran dos variables enteras, el resultado dio una variable flotante o float por 1,6666. ¿Qué pasa si nosotros le decimos no? El número 1 vale 6. Volvemos a ejecutar. Y en este caso, el número vale 2.0. También flotante. Acá me olvidé de comentar el print, por eso sigue saliendo Juan. Listo. Y hasta acá vimos dos, lo que se llama operadores. La barra, que significa dividido, y el más, que significa suma, por supuesto. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, yo le puedo poner que el resultado es número 1 menos número 2. Por lo tanto, ejecutamos y vemos que ahora nos va a decir que es un 3 la respuesta porque nos ejecutó el 6 menos el 3. Y después tenemos otros operadores como por ejemplo por, que en este caso se hace con el símbolo asterisco. 6 por 3 nos tiene que dar 18. Ejecutamos. Ahí vemos el 18. Y después tenemos otros que no son tan utilizados, pero se pueden llegar a usar. Volvemos al ejemplo de 5 con el número 1 y número 2, 3. Recuerden que si yo le hacía dividido, me estaba dando 1,66 porque no es divisible directamente. Si yo le pongo 2 veces dividido, estoy haciendo una división entera. Por lo tanto, como 3 entra una sola vez en 5 y tengo un resto de 2, el resultado de
5 doble barra 2 me va a dar 1, porque es solamente divisible por 1, porque no llega a tener 2. La otra opción, la contraria de esta, es ¿cuál es el resto? Si yo tengo 5 dividido 3 y el resultado es 1, tengo un resto de 2. Entonces, eso se hace con la función módulo, o el operador módulo en este caso, que es porcentaje. Si yo hago el porcentaje de 5, el módulo de 5 dividido 3, el resto es 2. Por lo tanto, me sale, como ustedes verán, resto 2. Y después, otra opción, que la vamos a hacer con números, la podemos hacer con estos mismos números, 5 por 525 por 5, 125, es el elevado. 5 elevado al cubo, a la 3, da 125. Entonces el símbolo elevado se hace con 2 veces asterisco, como si fuera una doble multiplicación. Le damos a ejecutar. Y como ustedes ven, acá tenemos el resultado de 125. Bueno, estos son los tipos de datos básicos y principales. Les comento muy brevemente el tipo de las variables booleanas que les comenté antes, que dan un resultado de verdadero o falso. En este caso, le podemos asignar por ejemplo, verdadero, valor 1 es igual a verdadero. Podemos decirle print valor 1, ejecuto y es verdadero. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de asignarle directamente un valor true o false, le asignamos el resultado de una comparación? Volvemos a hacer el ejemplo del número 1, igual 5, número 2 igual 3, y acá en valor 1 le decimos que es igual a número 1 doble veces igual número 2. ¿Qué significa el doble igual? Significa que es una comparación. Queremos comparar si número 1 es igual a número 2. Hay que diferenciar el doble igual del simple igual, que es una asignación. Estamos asignando la expresión de la derecha a la variable de la izquierda. Entonces, en este caso va a comparar el número 1 que vale 5 con número 2 que vale 3. Por lo tanto, no son iguales, por lo tanto, valor 1 tiene que ser falso y va a mostrar el valor falso. Si yo doy a ejecutar, vamos a ver abajo que me dice que es falso. O sea que número 1 no es igual al número 2. ¿Qué pasa ahora si a la variable número 2 le cambiamos y le ponemos 5? Vamos a ejecutar. Y como verán, en este caso el resultado ya es verdadero nuevamente. Bueno, estos valores booleanos por ahora no los vamos a usar, pero más adelante cuando veamos las sentencias condicionales y bucles, son las que se ejecutan según si alguna condición es verdadera o falsa, o si se repiten dependiendo del valor de una condición o de una variable booleana. Ahí vamos a tener el uso de estas variables booleanas. También tenemos otro tipo de variables más complejas, como tuplas, listas o diccionarios, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse. Los espero en el próximo capítulo de nuestro curso de Python. Hasta la próxima.